Muchos dan comentarios, pienso esto, aquello, pero nosotros nos basamos en los hechos. Así lo hacemos. Tasas de hospitalizaciones han reducido. Buenas noticias. Intubaciones han bajado también. Buenas noticias. Nuevas hospitalizaciones por día. Nuevamente, no son las mejores noticias porque están aplanando. Lo que sí estamos viendo ahora es cuán rápido es el declive. No queremos ver 1,000 casos nuevos todos los días. Nos gustaría ver más bien que estén en menos de 100 casos nuevos por día. Tasa de mortalidad terrible, 330. Hemos visto una reducción lenta y sigue siendo terriblemente alto. ¿Estamos haciendo progreso? Sí, por supuesto, pero no hemos salido aún del agua y estamos procediendo con cautela y hay señales de cautela que hay que revisar. Singapur está hablando sobre una segunda ola de 900 nuevos casos después de que controlaron la bestia. Estaban en declive, pero ahora ven nuevos casos. Alemania es una situación de la que hay que aprender. Se relajaron, reabrieron y ahora están viendo un incremento. Aquí es interesante el número. La tasa de infección estaba en 0.7. Una persona infectando a 0.7 personas, menos de otra persona. Y estaban en menos de una persona infectando a otra. Estaban en 0.7, reabrieron en 10 días, pasaron a una persona en la tasa de infección. Eso es preocupante. Muestra cuán rápidamente puede incrementar la tasa de infección. Y hay que hacerlo bien. Hay que proceder con cautela. ¿Cómo vamos a reabrir? Bueno, no tenemos un plan abstracto porque no hay una concepción ni plan abstracto. Estamos creando un plan basado en los hechos. No tiene que ver con la política, no tiene que ver con la emoción, no hay que ver esos temas. También hay teorías de conspiración. Hay que basarnos en los números, en los hechos, en los datos. Y tiene que ser un punto de partida numérico no basado ni en las emociones ni en los deseos personales, sino revisiones y monitoreo de la tasa de infección como vemos en Alemania, y hay que mirar el incremento. Si hay un incremento, entonces se detiene esa reapertura, esa válvula de apertura. Algunos de los temas específicos: tenemos que tener por lo menos 30% de las camas hospitalarias disponibles. No se puede volver a una sobrecarga del sistema hospitalario. También tenemos que tener un 30% de camas en unidades de cuidados intensivos. Y tenemos que revisar la capacidad total. También tenemos que revisar la tasa de hospitalización y la tasa de diagnóstico, cuántos positivos, cuántos negativos. Si uno ve ese número incrementando, debe preocuparse. Todo basado en los datos y las cifras. Y la tasa de transmisión, ha sido de 1.1 o menos. En Alemania está en 1.0, porque ahí
se define como una propagación masiva. Uno tiene que revisar los números, las cifras y la transmisión. ¿Cómo se hace? Se hace con pruebas. Por eso hablamos de estas pruebas. Estos exámenes nos permiten tomar las pruebas y saber cuántos dan positivo, cuántos dan negativo. Uno empieza a ver los positivos subir cuando empieza a hacer las pruebas. Hacíamos más o menos 20,000 pruebas, queríamos duplicarlo, ahora estamos en promedio de 30,000 pruebas, exámenes por día, un incremento dramático. Aún no estamos donde queremos estar, pero es un incremento importante. El estado de Nueva York hace más que muchos países alrededor del mundo. Tenemos un sistema de pruebas bastante agresivo y se han hecho muchos progresos. Los neoyorquinos se deben sentir muy orgullosos de ello. Cancelamos todas las cirugías electivas en los hospitales. Cuando se cancela una cirugía electiva, los hospitales empiezan a sentir dolor porque ahí es donde les entran los fondos con las cirugías. Entonces, donde no hay la preocupación de un resurgimiento de COVID, entonces vamos a permitir las cirugías electivas. Van a haber ciertos lugares elegibles y otros no. No vamos a abrirlos todos hasta saber que estemos por fuera del agua. Aquí es la lista, verán la lista de condados elegibles basado en la orden ejecutiva. Nos preocupan los trabajadores de primera línea, son los neoyorquinos que están arriesgando sus vidas todos los días para que los demás se queden en casa. Alguien me preguntó algo ayer. Bien, ¿usted se está cuidando? ¿Usted está exponiendo todos los días? Sí, pero hay otras personas, médicos, enfermeros, hospitales, personas que van a limpiar los apartamentos o la policía que tiene que ir a interrumpir un problema de violencia intrafamiliar, los que entregan alimentos y golpean más de 50 puertas por día. Ellos son los que están realmente en riesgo haciendo el trabajo. En comparación a ellos, lo que hago yo es mínimo. Y ellos lo hacen no porque les pagan mucho dinero, no porque las personas se lo agradecen, sino porque tiene que ver con su honor, su dignidad, sus valores. Y aún cuando es difícil, ellos se enfrentan a ello. Tenemos que protegerlos, asegurarnos de tener los equipos de protección necesarios, ofrecer nuestra gratitud, respeto también, asegurarnos de que tengamos las pruebas necesarias para que se puedan cuidar. No queremos ver ningún problema importante en nuestros trabajadores de primera línea. Por ende, las pruebas son muy importantes. Empezamos con el Departamento de Bomberos y de la Policía de Nueva York. Hemos visto que el Departamento de Bomberos, que también son EMTs, vemos una cantidad muy alta, 17%, y también la policía. Creemos que los EMTs suben este porcentaje. Ellos realmente son los de primera línea, son los que asisten a las personas y están en contacto más cercano. También los del Departamento de Bomberos, pero queremos saber exactamente qué sucede con estos números. Después miramos el promedio en Downstate de la población en general, vemos un 18%. Necesitamos seguir haciendo las encuestas para mirar el tema de género y raza. Estamos iniciando las pruebas para los trabajadores de tránsito, de buses, de subtes. Sin ellos, los trabajadores esenciales no llegarían a sus trabajos. ¿Por qué no se cierran los buses y trenes? Porque si los cierras en Nueva York, no llegarán los médicos, enfermeros, ni tampoco los que entregan alimentos.
Así que necesitamos que siga funcionando el sistema de transporte para los trabajadores esenciales. Sin embargo, estos trabajadores de primera línea están en riesgo. Haremos más pruebas para los trabajadores de transporte. Ayer mencioné sobre situaciones sucediendo en el subte, horribles, sucios, personas ahí con todas sus cosas, sus pertenencias, sin hogar. Y eso refleja lo que se ve en la prensa, en los medios. La condición en los subtes es terrible. El crimen incluso, aunque ha bajado, los residentes que lo utilizan, al 90% ha subido el crimen. ¿Cómo es posible? Los trenes están llenos de personas sin hogar. Permitirles a estas personas que se queden y duerman en los trenes dentro de una pandemia, sin máscaras, sin equipos de protección, les estamos dejando que pongan en peligro sus propias vidas y las vidas de los demás. No es saludable. Ayer lo hablé. En 2 días, o sea, mañana, establezco un plan para desinfectar todos los trenes. Cualquier trabajador esencial que llega y se monta en un subte debe saber que ese tren fue desinfectado el día anterior o la noche anterior. Si ellos están saliendo a trabajar, se lo debemos, diciéndoles, el tren en el que te montas, el bus en el que te montas está limpio. También los fondos estatales y locales de Washington es esencial. No vamos a entrar en esta pelea política sobre los fondos para los estados. Hay más políticos en Washington liderados por el senador Mitch McConnell del Senado que dice que es algo claramente político, que no se debe ayudar ni auxiliar a ningún estado azul. Los estados que tienen coronavirus son, en su mayoría, son azules, son democráticos y no quiere ayudar a los estados democráticos. Y él estaría a favor de que los estados se declaren en bancarrota. Los estados no se pueden declarar en bancarrota y hay muchas preguntas constitucionales sobre ello. Y además se necesitaría una ley federal para permitirle a los estados a declararse en bancarrota. Aún incluso respondiendo a la pregunta constitucional. Así que, habiéndolo dicho, no fue solo un comentario político, sino algo personal. Entonces, si no fue algo así, por favor, pase usted la ley. Y le digo, hágalo, para que el presidente firme tal ley. Pero para que se vuelva algo político o partidario, no tiene sentido. Ahora estamos viendo al senador Rick Scott que dice que tenemos que auxiliarlos, como nosotros contra ellos. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? Ellos, quienes tuvieron coronavirus. Ellos son los que tuvieron coronavirus. Nosotros que no lo tuvimos, tenemos que ayudar y auxiliar a quienes tuvieron el virus. ¿Qué sentimiento tan feo? Ante nada, si miramos los hechos, ni siquiera se asemejan a la realidad. ¿Y por qué estamos mirándolo de esta forma cuando los hechos niegan todo lo que dicen? Y creo que es difícil comunicar los hechos en este entorno. Entiendo que muchos de los filtros de los hechos ya no
se comunican tan claramente, algunos tergiversados, pero hay que comunicar hechos, no un teatro político. El Estado de Nueva York los auxilia a ellos todos los años. No nos están ayudando a nosotros, nosotros los ayudamos a ellos. El Estado de Nueva York paga $29,000 millones anualmente a esa bolsa federal. 29,000 millones más todos los años. Nunca se nos devuelve. Es nuestra contribución estatal a la olla federal todos los años. $29,000 millones más de lo que sacamos. Y por el otro lado, ellos sacan todos los años $37,000 millones más de lo que le pagan al gobierno federal. Senador Mitch McConnell. ¿Usted le está ayudando a Nueva York cuando todos los años usted saca de la olla federal $37,000 millones más de lo que usted entrega? ¿Quién estaría ayudando a quién? ¿El senador Scott de Florida? Usted dice que nos va a ayudar, nos va a auxiliar. Usted saca $30,000 millones más de lo que usted paga anualmente. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Cuando se miran los números, los hechos. ¿Cómo van a engañarle al pueblo americano y asumir que son estúpidos? No lo son. Entienden los hechos. Y no me importa lo que dicen los medios y las noticias para distorsionar. Estos son los hechos y son las cifras que no se pueden distorsionar. Y esto ocurre todos los años. Esto realmente se trata de las charlas en Washington. Quieren solamente políticamente ayudar a los hoteles, restaurantes, aerolíneas, grandes corporaciones y empresas públicas, mientras que el gobierno estatal paga a los policías, bomberos, enfermeros, profesores, bancos de alimentos y servicios sociales. A ellos les quiero dar los fondos y eso es lo que hace el gobierno estatal y local y esa es la decisión que se debe tomar. Todos aplauden a los trabajadores de salud. Los jets vuelan en tributo de los trabajadores, los profesionales de salud. Pero ¿qué tal pagarles un bono por el peligro? ¿Qué tal darles cuidado a sus hijos? ¿Qué tal alimentar a sus familias que están luchando en este momento y pasando dificultades? Personas que están allá afuera, los bomberos, matándose para hacernos la vida más fácil a nosotros. De esto se trata. Ellos quieren financiar la América corporativa. Eso es lo que le mete el dinero al bolsillo. Y yo quiero trabajar con los americanos, ayudar a los americanos. Esta es la decisión que se está tomando. Es temor, humo, evitando que el pueblo americano vea la realidad, que tiene que ver con los bolsillos que quieren ayudar por parte del gobierno federal y a quienes no. Hay tanta distorsión. Ni siquiera me sorprende. He visto lo bueno, lo malo y lo feo por muchos años. Estuve en Washington durante 8 años. Sé lo que es. Pero si en algún momento podríamos creer razonablemente de que podemos poner de lado los partidos. Si hubiese un momento donde deberíamos decir, detengámonos por un momento y dejemos de lado el tema de partidos, lo feo, el enojo, la decepción. Por un momento, si hubiese un momento para detener
y apretarle el botón a la pausa, sería este momento. Hay personas sufriendo, personas muriendo. No se puede detener la política, incluso en esta situación. Incluso en esta situación, cuando las personas mueren en todas partes del país, ¿ustedes aún quieren jugar el juego de política? De esto se trata, y por eso preocupa tanto a nivel fundamental. La política. Estoy leyendo todas las mañanas sobre las muertas. Hablo con las viudas, los hijos, hermanos de las personas que han muerto. Y luego jugamos a la política con fondos necesarios para salvarle la vida a las personas. ¿Cuándo para esto? Y hay una desconexión entre el liderazgo y el pueblo, porque el pueblo americano no son ellos. Ellos tienen principios, tienen amabilidad, son mejores de lo que están recibiendo. El pueblo americano y el instinto americano es ayudarse en momentos de crisis. Y ese instinto es el campesino, el granjero que me ayudó con una sola máscara. Me envió una sola máscara. Tenía solo 5 máscaras, se quedó con 4, pero tenía una mujer con una enfermedad a largo plazo y mandó a una de sus máscaras con su carta. Piensen en su generosidad, ese espíritu. ¿Por qué? Porque somos buenos vecinos, porque nos preocupamos. Estados Unidos es cuando uno dice necesitamos ayuda en nuestros hospitales y 95,000 profesionales de salud, enfermeros, llegaron a Nueva York. Dijeron, vamos a llegar a Nueva York a ayudar. Vendremos, entraremos a las salas de emergencia. Entiendo que es COVID, voy a dejar atrás a mi familia y vendré a ayudarles. Eso es América. Así somos. Y así siempre hemos sido. En esta crisis ha sacado a relucir lo peor y lo mejor. Y lo mejor de Estados Unidos, que es hermoso. Así lo hemos visto. Sí, porque somos fuertes, somos inteligentes, disciplinados, unidos y amorosos. Porque somos americanos. Y así somos como americanos. Y solo espero que el liderazgo político de esta nación entienda cuán buenos somos como pueblo. Y los libros de texto dicen que los políticos lideran, los funcionarios elegidos lideran, no, pero a veces el pueblo, la gente lidera y los políticos siguen. Y lo que dice Nueva York el día de hoy es sigan al pueblo americano. Miren cómo reaccionan y políticos traten de ser por lo menos la mitad de buenos como el pueblo americano. Quiero mostrarles un retrato hecho por personas americanas. Este es el retrato de Estados Unidos. ¿Y qué dice aquí? Amor. Miren con cuidado. Recibimos miles de máscaras de todas partes de Estados Unidos, sin pedirlas en el correo, hechas en casa, creativas, personales, con mensajes lindos de todas partes del país, literalmente, diciendo, nos importan, queremos ayudar.
Es la forma que dicen las personas, nos preocupa y queremos que lo sepan. De eso se trata nuestro país y de esto se trata el pueblo americano. Un poco más de esto y un poco menos de lo feo, bipartidista. Gracias. Preguntas, Bernadette. En cuanto a la MTA y la limpieza, ¿cómo se va a hacer? Dije que en 24 horas, cada 24 horas. Acaba de decir que cuando las personas llegan a trabajar por la mañana, deben saber que el tren fue desinfectado el día anterior. Le dije a la MTA, denme un plan para desinfectar y limpiar cada tren para poder decirle a los trabajadores esenciales que se están poniendo en riesgo por nosotros de que los subtes se siguen funcionando por ustedes y cuando ustedes vienen todas las mañanas y salen por las tardes, que sepan que se desinfectaron esos trenes. Es esencial. ¿Cuál es la alternativa? ¿Van a trabajar los trabajadores esenciales? Bueno, van a trabajar, pero quizás se infecte con coronavirus en el camino. No lo hacemos así. Hemos iniciado. Es un esfuerzo muy grande y nunca antes se había hecho. Y también las personas que no tienen hogar y que se están quedando en los trenes tienen que ir a los hogares públicos, a los shelters, y hemos estado hablándolo con la policía, con los bomberos, con la MTA durante semanas. Ellos contrataron en la MTA personal de seguridad privada, pero ellos llamaban al 311, que después 311 llamaba a la policía, que debería estar ahí en primer lugar. Así que en la MTA ya ni saben qué hacer. Lo que dije yo es, bueno, no me importa quién tenga la culpa, no vamos a apuntar a nadie, pero estoy en un momento donde estoy enfrentándome a la pérdida de vidas todos los días. Y sí quiero hacerlo, quiero lograrlo. Díganme qué se necesita para lograrlo. Dejemos de hablar con pelos en la lengua, todos tergiversando los hechos para proteger sus traseros. Ese no es conversar con verdad y con hechos. Los trenes se tienen que limpiar, las personas sin hogar necesitan los servicios adecuados y necesitamos hacerlo como sociedad. Díganme qué hay que hacer para desinfectar los trenes y por ende decirle a los trabajadores esenciales que es seguro volver a esos trenes. Yo no establezco el horario de limpieza. Ellos me darán a mí un plan para asegurarse de que cada tren se limpie, para que cuando llegue un tren por la mañana esté limpio. Es el trabajo de ellos establecer un programa, unos horarios, y yo haré lo que sea necesario para que funcione. No podemos decir, vamos a mandar un tributo de las aeronaves para los enfermeros, y anoche aplaudimos en Syracuse los enfermeros, enfermeras y médicos. Y les agradezco por lo que hacen. Y si se le dice, les agradecemos por parte de todos los neoyorquinos,
y lo creemos, bueno, entonces hay que ayudarles. Y ustedes saben que se están subiendo a los subtes para ir al trabajo. Hay que asegurarse que estén limpios. ¿Qué se hacen con los indigentes? Bueno, he estado trabajando con el tema desde que tenía 20 y pico de años. Creé el primer plan con el alcalde Mayor David Dinkins. Lo aceptó. Después el siguiente alcalde también lo aceptó. Hicimos mucho progreso. Luego pasé a Washington, trabajé con el tema de indigentes para la nación para ayudarles. Y las personas ahí lo aceptaron. Hicimos mucho progreso. Se llamaba el continuo cuidado. Sigue siendo un programa en operación. Lo hemos hecho anteriormente. Bueno, tenemos a los indigentes. Ellos tienen su derecho a estar en el tren, pero nadie realmente quiere vivir su vida en el tren. Y nuestra obligación como sociedad es decir, bien, usted puede dormir aquí. No, usted se merece un techo que sea seguro y servicios para mejorar su vida. Eso es lo que deberíamos ofrecer y así se hará.